Hola, estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a continuar con la unidad 3, correspondiente al movimiento oscilatorio y movimiento ondulatorio, ya en el movimiento ondulatorio. Hoy vamos a resolver, como en las clases pasadas, unos ejercicios, en este caso correspondiente al movimiento ondulatorio, ¿sí? Básicamente de movimiento de ondas en cuerdas, ¿sí? Como estos movimientos que tenemos acá a la derecha, son movimientos en una cuerda y que generan ondas, ¿sí? Vamos a estudiar las características de este movimiento y qué magnitudes físicas podemos estudiar. Este primer ejercicio nos dice: viajan pulsos transversales. Recuerden, pulsos transversales son pulsos de ondas que van en dirección perpendicular al desplazamiento de la onda. Es decir, si la onda se mueve en esta dirección, el pulso transversal quiere decir que las partículas dentro de esta cuerda se van a mover de manera transversal. Por eso hacen ondas de este tipo, ¿sí? Si no fuesen ondas transversales, que serían ondas longitudinales, que serían ondas de movimiento en este sentido, ¿sí? Recuerden la definición de ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces, tenemos pulsos transversales que viajan a una rapidez de 20 metros sobre segundos en una cuerda bajo una tensión de 6 newtons. Dice, ¿qué tensión se necesita para una rapidez de onda de 30 metros sobre segundos en la misma cuerda? ¿Sí? Entonces, analicemos el problema. Nos dice que una cuerda, ¿sí? Vamos no a leerlo en orden como está, pero sí sacar la información. En una cuerda que tiene una tensión, recuerden que la tensión es una fuerza, ¿sí? Tensado, ¿sí? ¿Qué tan fuerte está la tensión en la cuerda? ¿Sí? Esa es la magnitud de esta fuerza. Es 6 newtons. Es decir, yo agarro una cuerda, le aplico una tensión de 6 newtons y luego hago viajar un pulso transversal por esa cuerda. Y ese pulso transversal me viaja a 20 metros sobre segundo de rapidez. Entonces, nosotros sabemos que la rapidez de la onda está relacionada tanto en una cuerda, está relacionada tanto a la fuerza de tensión a la cual está siendo sometida esa cuerda y también a cómo es la cuerda, ¿sí? A qué tan macizas sean, por decirlo de una forma, entre comillas, ¿sí? Cómo es su densidad por unidad de longitud. Es decir, qué tanta masa tiene en una unidad de longitud. Entonces, la velocidad siempre está relacionada con estos dos factores. Cómo es la cuerda, es decir, cómo es su densidad de masa por unidad de longitud, y cómo es la tensión a la que está sometida. Entonces, nos dices, cuando esta cuerda está sometida a una tensión de 6 newtons, la cuerda tiene una rapidez de 20 metros sobre segundos. Ahora, si la misma cuerda quiero tensarla para conseguir una rapidez de 30 metros sobre segundos, ¿cuánto tiene que ser esa fuerza de tensión que yo aplique? Vean, si estamos hablando de la misma cuerda, quiere decir que este término va a ser el mismo. Entonces, si cuando aplico 6 newton genero 20 metros sobre segundos, para esta cuerda de una densidad de masa por unidad de longitud
específica, que no sabemos cuánto es, pero la podemos calcular. Entonces, si quiero aquí, en vez de 20, 30, ¿qué tensión debo aplicar? Entonces, eso es fácil. Si ya yo sé que mi velocidad o mi rapidez me va a depender de la tensión y de cómo es la cuerda, pero es la misma cuerda, yo sé que sea cual sea la tensión, sea cual sea la velocidad que se genere, este mu tiene que valer lo mismo, porque eso es una característica propia de la cuerda, ¿sí? Eso no es un valor que me va a cambiar si yo tenso más, si yo tenso menos. Eso no es un valor que me va a cambiar si la rapidez de la onda es mayor o es menor. No, ese valor no cambia porque ese es un valor propio de la cuerda, ¿sí? Entonces, como yo sé que este es un valor propio de la cuerda, entonces yo lo que hago es ver cuánto vale este valor para el caso conocido y ya luego teniendo este valor, busco el valor de la tensión para el caso que quiero conocer, ¿sí? Es decir, hagamos. Yo tengo una velocidad 1, que es igual a la raíz, por llamar la velocidad 1, de la tensión 1 dividido para μ, donde esta velocidad 1 va a ser igual a 20 metros sobre segundos y esta tensión 1 va a ser igual a 6 newton. ¿Qué me interesa saber de aquí? La única variable que no conozco. ¿Qué es lo que no conozco? La densidad de masa por unidad de longitud. Entonces, despejo, aplicamos exponente a ambos lados, un exponente cuadrado para cancelar la raíz cuadrada. Nos queda que la velocidad 1 elevado al cuadrado va a ser igual a la tensión 1 dividido para la densidad de masa por unidad de longitud. Y cuando despejo ese valor, nos queda, lo que hacemos es pasar μ para acá a multiplicar y la velocidad para acá. Nos queda que μ va a ser igual a la tensión 1 sobre la velocidad 1 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, allí ya podríamos calcular cuánto vale el valorcito, si eso queremos. Pero bueno, podemos dejarlo así por los momentos. Hacemos lo mismo en el segundo caso. Velocidad 2 va a ser igual ¿a quién? A estos 30 metros sobre segundos. Ese va a ser el segundo caso. Tensión 2, la tensión que requiero para conseguir que el pulso viaje a 30 metros sobre segundos en esa cuerda. Dividido para la densidad de masa por unidad de longitud, que es esta misma que tengo acá. ¿Sí? Que al saber el valor de acá, simplemente lo sustituyo y puedo conseguir cuánto vale la tensión. ¿De aquí qué tenemos? Bueno, al despejar es exactamente lo mismo. La velocidad 2 elevado al cuadrado es igual a T a la tensión 2 dividido para la masa por unidad de longitud. Y eso es igual, cuando despejo, μ igual a la tensión 2 dividido para la velocidad 2. Ahora, ¿qué tenemos? Como es exactamente la misma cuerda, este μ es exactamente igual a este μ que tengo acá. Entonces, si ambos son iguales, entonces yo puedo igualar todo esto igual a todo esto de acá. ¿Sí? Hagámoslo, pero antes voy a borrar esta raya de acá. Ok, entonces, si es igual, entonces yo puedo decir que la tensión 1 dividido para la velocidad 1 al cuadrado es igual a la tensión 2 dividido para la velocidad 2 al cuadrado, y todo eso es igual a la masa por unidad en longitud. Entonces, estamos perfectos. De acá, ¿qué es lo que necesitamos saber? El valor de esta tensión 2. ¿Qué conocemos? Conocemos la tensión 1, conocemos la velocidad 1 y conocemos la velocidad 2. Entonces nos queda que la tensión 2 va a ser igual a la velocidad 2 dividido para la velocidad 1 multiplicado por
la tensión número 1. Como tenemos todos estos valores, simplemente sustituimos. Aquí está escrito de otra manera, como este está elevado al cuadrado y este también está elevado al cuadrado, puedo meter todo dentro de una división para que sea más sencillo, ¿sí? No tener que elevar al cuadrado arriba y elevar al cuadrado abajo, sino que sacamos la división de las velocidades y listo. A ver, aquí tengo un errorcito, aquí no es velocidad 1 sobre velocidad 2, es al revés. Un segundo y le... Entonces, ya arreglé acá, vean. Sustituimos los valores, la velocidad 2 es 30 metros sobre segundo, la velocidad 1, 2 metros, 20 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, multiplicado por la tensión, que no es 60, sino 6. Un segundo, voy a arreglar acá también. 6 newton, ¿verdad? Ya le coloqué un punto para que sea 6 y no 60. Y al resolver esta cuentica, simplemente es meter esos numeritos a la calculadora, nos da una tensión 2 de 13.5 newtons, ¿sí? Entonces, si yo esta cuerda la tenso con una fuerza de 6 newtons, me genera una rapidez del pulso a través de la cuerda de 20 metros sobre segundo. Y si quiero que la rapidez de ese pulso aumente a 30 metros sobre segundos, tengo que aumentar la tensión de la cuerda hasta 13.5 metros sobre segundos. Vean, es completamente lógico porque acá la tensión de la cuerda, la velocidad depende de la raíz cuadrada de la tensión, directamente proporcional, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la tensión, la velocidad aumenta como la raíz cuadrada de ese aumento en la tensión. Listo, veamos un segundo ejercicio. Nos dice, determine la rapidez de ondas transversales en una cuerda bajo una tensión de 80 newton. Si la cuerda tiene una longitud de 2 metros y una masa de 5 gramos, eso es para la parte 1, perdón, lo leí mal. Ahora, la parte B nos dice, calculen la potencia necesaria para generar estas ondas si se tiene una longitud de 16 centímetros y una amplitud de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, la primera parte nos dice determinar la rapidez de ondas transversales, en una cuerda que está bajo tensión. Y nos dan la fuerza de tensión. Ya sabemos nosotros que la rapidez depende de la tensión. Y nos dicen que la cuerda tiene una longitud de 2 metros y una masa de 5 gramos. Entonces ya, con la longitud de la cuerda y la masa de esa cuerda, nosotros podemos conseguir la masa por unidad de longitud y ya tendríamos todo para conocer la rapidez. Entonces, determinemos la rapidez de estas ondas transversales en una cuerda que está bajo una tensión de 80 newton, si la cuerda tiene 2 metros y tiene una masa de 5 gramos. Sabemos que la rapidez depende tanto de la masa por unidad de longitud como de la tensión en la cuerda. Como nosotros conocemos todo, entonces no queda más que simplemente sustituir. Acá tenemos velocidad igual a la raíz cuadrada de la tensión son 80 newton, dividido para la masa por unidad de longitud. ¿Qué es la masa por unidad de longitud? La masa que tiene la cuerda dividido por el tamaño de la cuerda, ¿sí? Una cuerda de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. Nosotros simplemente medimos su masa y dividimos su masa para la longitud que tenemos y esa es la masa por unidad de longitud. En este caso tenemos 5 gramos, que es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, dividido para 2 metros. Y eso nos da
una velocidad de 179 metros sobre segundos. Ahora, la parte B nos piden calcular la potencia necesaria para generar estas ondas. ¿Cuáles ondas? Las ondas que se generan en esta cuerda que está tensada a 80 newton y que viajan con una rapidez de 179 metros sobre segundo. Esta misma onda que estamos estudiando acá, lo que queremos saber es cuál es la potencia si tenemos una longitud de 16 centímetros y la amplitud es 16, es 4 centímetros. Es decir, tenemos una cuerda que de acá hasta acá son 16 centímetros y ese pulso cuando viaja, sube y baja, perdón, debería ser exactamente igual. Cuando el pulso va viajando, que genera este movimiento, esta amplitud que tenemos acá vale 4 centímetros. Eso es lo que nos están diciendo. Para una longitud de 16 centímetros con una amplitud de 4 centímetros, para esta misma onda, ¿cuál tiene que ser la potencia necesaria que se genera en esa cuerda? Entonces, simplemente apliquemos nuestra ecuación. Nosotros sabemos que la potencia en una cuerda o en una onda es igual a un medio de la masa por unidad de longitud multiplicada por la velocidad multiplicada por la frecuencia angular elevada al cuadrado multiplicado por la amplitud elevado al cuadrado. Si nosotros vemos acá esta ecuación, nos damos cuenta que la masa por unidad de longitud la tenemos, la velocidad la tenemos, que es esta que está acá, la acabamos de calcular, la amplitud la tenemos, que nos dicen aquí que es 4 centímetros, solo nos hace falta la frecuencia angular, ¿sí? Para luego elevarla al cuadrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nos hace falta, calcular. ¿Cómo la calculamos? Bueno, nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí? 2pi por la velocidad sobre lambda, donde la velocidad la tenemos y lambda está acá. Vean que la onda tiene una longitud de 16 centímetros, ¿sí? Perdón, la cuerda no es de 16 centímetros, como se lo expliqué anteriormente, sino es la longitud de onda. Ahora que leo bien. Si esta onda tiene una longitud de 16 centímetros, es la longitud de onda, es decir, esta longitud acá de pico a pico. Esto es lambda. No es la longitud completa de la cuerda, sino la longitud de la onda que se genera, ¿sí? La longitud de la cuerda es esta que tenemos acá, 2 metros. ¿Sí? Es una cuerda de 2 metros cuya longitud de onda, es decir, la distancia que hay de pico a pico, es de 16 centímetros. Entonces, aclarado eso, disculpen el error, pero ya les aclaré. Entonces tenemos todo para calcular. Entonces sustituimos un medio de mu por b y donde está omega, sustituimos 2pi por b dividido para lambda elevado al cuadrado por la amplitud elevado al cuadrado. Como nosotros tenemos todos los datos, simplemente vamos a distribuir este 2 acá. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 entre 2, 2, pi al cuadrado, mu queda como mu, b al cuadrado por esta vez que está afuera queda b al cubo. Vean que la potencia depende de la velocidad al cubo, eso es un resultado clásico y que hay que saberlo, que la potencia en una onda depende de la longitud de una onda
depende de la velocidad al cubo, a al cuadrado dividido para lambda cuadrado. Como tenemos todos los datos, lo que hacemos es simplemente sustituir 2pi al cuadrado, que es una constante, multiplicada por la masa por unidad de longitud, 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, dividido para 2 metros, multiplicado por la amplitud, que la tenemos que llevar a metros, aquí la tenemos en centímetros, 0.04 metros elevados al cuadrado, multiplicado por 179 metros sobre segundo, que es la rapidez, elevado al cubo. Y eso lo dividimos para la longitud de onda, que es 16 centímetros, que lo escribimos como 0.16 metros elevado al cuadrado. Al resolver esa cuenta en nuestra calculadora nos va a quedar una potencia de 1.77 por 10 a la 4 watts, lo que es lo mismo que 17.7 kilowatts, ¿sí? Vean que muchas veces nos referimos a la potencia en kilowatts, entonces la podemos escribir así. 17.7 kilowatts. Y listo, ese era todo el ejercicio. Vean, era simplemente usar la definición de potencia y calcular cuánto vale la frecuencia angular en este caso para sustituir y listo. Vean que es necesario conocer las definiciones de cada cosa. Aquí la definición de potencia, la definición de cómo es la velocidad angular en función de la velocidad de la longitud. Hay que ver qué es lo que tenemos nosotros de información para poder calcular lo que necesitamos. Por ejemplo, la frecuencia también es lo mismo que 2pi por la frecuencia lineal. Si nos hubiesen dado la frecuencia lineal, usásemos esta ecuación. Como no nos han dado, entonces nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a la velocidad sobre la longitud. Entonces, esos son los términos que nosotros tenemos que manejar, ver qué información tenemos y cómo podemos manejar nuestras ecuaciones. Y listo. Bueno, vamos a resolver este tercer ejercicio, que el enunciado es un poco largo, pero el ejercicio no es más difícil por eso. Es sencillo igual. Nos dice, un bloque de 0.450 kilogramos de masa se une al extremo de una cuerda de 0.00320 kilogramos de masa. El otro extremo de la cuerda está fijo. El bloque da vueltas con una rapidez constante, con una rapidez angular constante, en un círculo sobre una mesa horizontal sin fricción. ¿A través de qué ángulo da vueltas el intervalo de tiempo durante el que una onda transversal viaja a lo largo de la cuerda desde el centro del círculo hasta el bloque? Entonces, analicemos este enunciado un poquito largo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bloque, vamos a hacer un diagramita. Tenemos un bloque que tiene una masa de 0.450 kilogramos. Este bloque venimos y lo unimos a una cuerda que está en un extremo fijo. Digamos que acá este extremo es fijo. Esta cuerda tiene una masa de 0.00320 kilogramos. Vean que es una masa bastante pequeña comparada con la masa del bloque. Ahora nos dice, en un extremo está el bloque y el otro extremo está fijo. Digamos que este es el extremo fijo. El bloque da vueltas con una rapidez angular constante en un círculo sobre una mesa horizontal. Digamos que todo esto es una mesa horizontal, donde está el bloque
A ver, lo voy a hacer. Uy, se borró todo. Bueno. Digamos que esta es una mesa horizontal. Ya luego lo voy a borrar para poder resolver el ejercicio. Y dice que este bloque, cuando se mueve, obviamente como está atado en una cuerda que está en un extremo fijo, no se puede mover para acá ni para acá, sino que se mueve así, se mueve en círculo. ¿Sí? Cuando se mueve en círculo, ¿qué pasa? Cuando va acá, el bloque, digamos que el bloque va en este punto, aquí se forma un ángulo. Esta es la posición angular. ¿Sí? Eso lo sabemos todo. Vimos mecánica rotacional, dinámica rotacional en la unidad 1. Entonces, la posición del ángulo me dice cuál es la posición angular. Por ejemplo, este es teta, si este es teta 1, esto puede ser un teta 2 o lo que sea. Cuando yo calculo el ángulo, lo que estoy calculando es dónde se encuentra dentro de la circunferencia que describe su movimiento la masa. Ahora, ¿qué valor de teta nos están pidiendo? ¿Sí? ¿Un valor de teta cualquiera? No, es un valor de teta específico, es decir, el bloque, a ver, voy a borrar acá. El bloque está acá y comienza a moverse en círculo y se está moviendo en círculo. Por esta cuerda viaja un pulso, ¿sí? Un pulso que va a viajar desde acá y va a llegar acá, ¿sí? Entonces nos dice, a través de qué ángulo el bloque da vueltas en el intervalo de tiempo durante el que una onda transversal viaja a lo largo de la cuerda desde el centro del círculo hasta el bloque. Es decir, esto comienza a moverse y aquí comienza a ir una onda. ¿Sí? Digamos, por decir algo, cuando el bloque va acá, la onda ha llegado. ¿Sí? Por ponerlo de alguna forma, es esto. Sale la onda, el bloque comienza a moverse. La onda va viajando a través de es difícil un poco esquematizarlo, debería tener un simulador. La onda va viajando a través de la cuerda, ¿sí? Y a medida que la onda viaja a través de la cuerda, el bloque se va moviendo en círculo. Y hay un momento donde la onda llega al bloque. Cuando ya llega aquí al bloque, tiene una posición angular. ¿Cuál es esa posición? ¿Sí? Entonces, si yo quiero una posición, básicamente yo puedo relacionar la posición de la cuerda en un movimiento rotacional, la posición de una partícula, en función del tiempo y de la rapidez que tenga. ¿Sí? Nos dice que se está moviendo a una rapidez angular que es constante. Entonces, si la rapidez angular es constante, sé que no hay aceleración y nos dicen que es una mesa horizontal sin fricción, es decir, que no va a haber cambio en la velocidad. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo la posición? Bueno, la posición es simplemente la velocidad angular a la que se está moviendo multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Así de simple. Posición por tiempo. Cinemática rotacional vista en la unidad 1. La posición angular es igual a la rapidez angular multiplicada por el tiempo. Ahora, ¿cuál tiempo? El tiempo en el que la onda va desde el centro del círculo hasta el otro extremo de la cuerda, que es donde está el bloque. Es decir, la rapidez con que esa onda recorre toda la longitud, que en este caso es el radio
del círculo que se describe, dividido para el tiempo que le tarda a ir desde el centro hasta el extremo donde se encuentra el bloque. Vean, entonces, este T es exactamente este mismo T, porque es el T, el tiempo, cuando el bloque está girando en círculo, es el mismo tiempo en el que la onda va desde el centro hasta el extremo. Entonces, este T de aquí es igual a este T de acá. Es decir, yo puedo despejar de acá y sustituir. Pero esta velocidad, ¿qué velocidad es? Es la rapidez con que viaja la onda a través de la cuerda de radio R en un tiempo T. ¿Y cómo puedo yo saber esa velocidad? Porque no nos dice acá. Lo único que nos dice es que la rapidez angular con el que el bloque da vueltas en círculo es constante, pero no nos dice nada de la rapidez de la onda. Entonces, ¿qué sabemos de la onda? Bueno, de la onda conocemos la masa, ¿sí? La masa de la cuerda. Entonces, yo sé que la rapidez en la cuerda está relacionada ¿con quién? Con la masa por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular este valor de la velocidad cuando tomo la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido para la masa por unidad de longitud. Ahora, podrán decir, profe, pero ahora metió la tensión. ¿Y cómo calculamos la tensión? Si no nos dice nada de la tensión. Simplemente nos dice que es una cuerda, por un lado está fija y por el otro lado hay un bloque, ¿sí? Que está girando en círculo. Entonces ese bloque hace, y ese movimiento circular hace que exista una tensión allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, venimos y hacemos sumatorias de fuerzas igual a masa por aceleración. Nuestras inolvidables leyes de Newton, ¿sí? O nuestra inolvidable segunda ley de Newton. No se pueden olvidar nunca de ella porque en muchísimos problemas hay que recurrir a ella para resolver. Entonces, como vamos a hacer leyes de Newton que es fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que distinguir la masa del bloque y la masa de la cuerda, porque vamos a tener dos masas, ¿sí? O masas de dos objetos diferentes. Entonces, a la masa del bloque le ponemos M mayúscula y a la masa de la cuerda le ponemos una M minúscula. Entonces decimos, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué vamos a tener? Que la única fuerza actuando allí en una mesa horizontal y el bloque va dando vuelta, como no tenemos fricción, solamente va a haber la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda que va a ser igual a la masa del bloque multiplicada por la aceleración radial, ¿sí? Que es igual a la velocidad del bloque al cuadrado dividido para el radio. ¿Sí? Entonces, allí tenemos nuestra tensión. ¿A qué es igual la velocidad? En el movimiento circular, recuerden que nosotros tenemos nuestras relaciones. Nosotros sabemos que la velocidad es igual al radio por la frecuencia angular o la velocidad angular. Entonces, esta relación simplemente la sustituimos acá. Y L tenemos que elevar al cuadrado. Entonces nos queda R cuadrado, omega al cuadrado. Y aquí tenemos R cuadrado entre R es igual a R. Entonces nos queda que la tensión en la cuerda va a ser igual a la masa del bloque multiplicada por la velocidad angular elevado al cuadrado, que multiplica al radio del círculo que se forma, que en este caso es
la longitud de la cuerda. Entonces, allí proseguimos nuestro problema. ¿Qué era lo que nos interesaba? Conocer cuánto vale la tensión para poder calcular cuánto vale la velocidad. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tenemos nosotros mu, que es masa por unidad de longitud. Tenemos la masa, pero no tenemos la longitud. Simplemente sabemos que es R. Pero no hay problema porque vean acá, esto se va acá a volver un R cuadrado con un omega cuadrado que se convierte en la velocidad de la cuerda que tenemos aquí. Entonces no hay ningún problema al no tener ese R. Entonces, ese R al final se nos va a cancelar. Cuando sustituimos tensión M omega cuadrado R dividido para la masa por unidad de longitud, masa sobre la longitud R. Si nos damos cuenta, aquí está R que está en el denominador, está dividiendo por la doble C, queda multiplicándose por esta R y nos queda masa por omega cuadrado por R cuadrado dividido para M, ¿sí? Omega cuadrado, R cuadrado, pueden salir de la raíz, vamos a borrar esto, salen de la raíz y dentro de la raíz solo nos queda el cociente entre las masas. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado, vean, esta es la rapidez de la onda, ¿sí? La rapidez de la onda es igual a la rapidez angular multiplicada por el radio, que multiplica a la raíz cuadrada de la masa del bloque dividido para la masa de la cuerda. ¿Qué es lo que nos interesa conocer de todo esto? Bueno, el tiempo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque con ese tiempo podemos calcular la posición, que es lo que realmente nos están preguntando. Vean que nos preguntan cuál es la posición, pero para conocer la posición tenemos que trabajar todo el problema. Vean lo bonito del ejercicio. Entonces, de acá, nosotros podemos despejar el tiempo. Pasamos el tiempo a multiplicar. El tiempo lo pasamos a multiplicar y la velocidad la pasamos a dividir. Tiempo es igual al radio dividido para la velocidad, donde el radio es la longitud de la cuerda. De acá tenemos R dividido para la velocidad. ¿Y cuánto vale la velocidad? Vale todo esto que tenemos acá. Omega por R por la raíz cuadrada de la masa del bloque dividido para la masa de la cuerda. R se va a cancelar con R. ¿Sí? Vamos a ponerlo más, la cancelación que se vea mejor. R se cancela con R y nos queda que el tiempo es igual a 1 entre omega que multiplica a la raíz cuadrada y aquí podemos intercambiar 1 entre omega, la raíz cuadrada, vean porque está en el denominador, entonces lo mismo que se inviertan las masas adentro. La masa de la raíz cuadrada de la masa de la cuerda dividido para la masa de del bloque. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tenemos omega por tiempo y ya sabemos que el tiempo vale todo esto que tenemos acá. Al sustituirlo aquí, nos va a quedar omega que multiplica a 1 sobre omega por la raíz cuadrada de la masa sobre la masa de la cuerda sobre la masa de del bloque. Nuevamente, omega con omega se cancela. Nos queda solamente el cociente, la raíz cuadrada del cociente de las masas. Y al sustituir, nos queda que teta va a ser igual, o la posición angular va a ser igual a la raíz cuadrada
de 0.0032 kilogramos dividido para 0.450. Y eso nos da un ángulo en radianes de 0.0843 radianes. Entonces, vean, nos pedían simplemente este valor acá de la posición angular, pero vean todo lo que tuvimos que hacer. Entonces, chicos, este problema es un problema típico para recordar que todo lo que uno va estudiando no es que uno lo estudie en un momento y ya no lo va a utilizar más nunca, sino que son bases que se van construyendo poco a poco para llegar a resolver problemas. Vean, este era un problema de una onda en una cuerda, pero que combinaba ondas en cuerda con sumatoria de fuerzas para poder conseguir una posición angular. Vean, la posición angular sale de cinemática rotacional. ¿Sí? Cinemática rotacional. Pero para calcular con esta ecuacióncita de cinemática rotacional necesitamos este tiempo, el cual para ser calculado necesitamos resolver la onda en esta cuerda para conocer el tiempo requerido para que una onda en una cuerda viaje. Pero para poder calcular esta onda en esta cuerda necesitamos calcular la rapidez con que se mueve la onda en la cuerda, que depende de cómo está tensada la cuerda. Y esa tensión de la cuerda la conseguimos a través de la segunda ley de Newton. En este caso, por característica del movimiento, que es un movimiento circular, es la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular, porque tenemos una aceleración radial, una fuerza radial. Entonces, vean, cinemática rotacional, ondas en cuerda, segunda ley de Newton del movimiento rotacional para calcular esa posición. Entonces, vean cómo todo encaja, ¿sí? Como todo es necesario. No es que lo que vieron allá en la primera unidad en junio, ya eso lo vieron y olvidémoslo, ya esa unidad terminó. No. Acá es un ejemplo de que todos esos conocimientos van a ir engranados, pueden ir engranados para resolver una problemática en específico. Así que, chicos, les aconsejo siempre nunca creer que lo que ya terminaron en una unidad no lo van a usar más nunca, sino que si ya lo vieron y lo aprendieron, refuércenlo cada día, porque cada vez que van avanzando en su carrera, todos esos conocimientos son necesarios. ¿Sí? Si no fuesen necesarios, no se les daría. Entonces, si se le dan es porque son necesarios, porque lo van a ir utilizando en los cursos superiores. Dicho esto, chicos, me despido de ustedes, no sin antes reiterarles nuevamente, como siempre lo hago, decirle que estoy a su completa disposición para resolverle cualquier duda que le haya quedado, sea de la parte conceptual o de los ejercicios prácticos, en cualquier momento de la semana. Simplemente me tienen que contactar y agendamos una tutoría y resolvemos todas las dudas que tengan. Estoy a su completa disposición, simplemente me tienen que avisar. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Chao, chao. Hasta la próxima clase.